En este video documental te platicaré sobre uno de los luchadores más polémicos en la historia de WWE, Chris Benoit, quien fue uno de los mejores luchadores técnicos a nivel mundial, que estuvo en las empresas más importantes de lucha libre en el mundo, pero posiblemente tú lo conozcas por las cosas imperdonables que le hizo a su familia. Si quieres saber toda la verdad de este lamentable suceso, te recomiendo que te quedes hasta el final. Es por eso que en el video de hoy verás el triste final de Chris Benoit. Para comenzar con esta historia, tenemos que hablar sobre Christopher Michael Benoit. Nació el 21 de mayo de 1967 en Montreal, Quebec, Canadá, siendo hijo de Michael y Margaret Benoit. La infancia de Chris fue muy buena, pues era un niño muy alegre, con padres que le enseñaron valores y lo amaban mucho. Toda su infancia la vivió en Edmonton, Alberta, Canadá, pero llegaría un accidente que lo marcaría de niño, ya que estuvo involucrado en un accidente automovilístico. El pequeño Chris, de ese entonces 6 años, se golpearía la cabeza, por lo que sería llevado al hospital más cercano, donde estaría internado 3 días para revisar si no tenía contusiones cerebrales, ya que el golpe que se dio fue demasiado fuerte. Afortunadamente, todo saldría bien y se iría con su familia como si nada. Años después, en la escuela, Chris Benoit empezaría a practicar fútbol americano, mostrando que desde joven fue bueno para los deportes, y pensar que el fútbol americano es uno de los deportes donde más golpes reciben los jugadores en la cabeza. Chris siempre se encontró en plena salud física y mental, pues nunca se lesionó. Con tan solo 12 años de edad empezaría a levantar pesas, incluso batiendo récords en su escuela, ya que cada vez levantaba más peso. Una de sus mayores influencias en la lucha, sin dudarlo, sería la leyenda del wrestling canadiense Dynamite Kid, pues de él se inspiró en su forma de lucha, por lo que incluso incluyó el Diving Headbutt como finisher, y en su paso en New Japan Pro Wrestling fue conocido como Pegasus Kid, nombre inspirado en su luchador favorito, Dynamite Kid. En 1985, tras graduarse de la escuela, Chris empezaría a entrenar lucha libre, posiblemente en el lugar donde salieron grandes luchadores como Bret Hart, Chris Jericho, Brian Pillman o Owen Hart, en el famoso Calabozo de los Hart, cuyo dueño era el jerarca de la familia de los Hart, Stu Hart, quien se dice que fue el entrenador más exigente en el mundo del wrestling. Después de que Chris entrenara 6 meses sin ningún descanso en el Calabozo de los Hart, Stu le daría la oportunidad a Chris de tener su primera lucha en la empresa Stampede Wrestling, que era de Stu Hart. Durante su primer paso en esta empresa, ganó el campeonato internacional en parejas en 2 ocasiones en 1986, una vez con Ben Basara y otra con Kate Hart. Luego de esto, se iría a luchar a Japón por un año completo para aprender el estilo de lucha japonés. Luego de entender el estilo nipón, regresaría a Stampede Wrestling en 1988, donde lograría ganar en 2 ocasiones el campeonato peso medio y una vez más el campeonato en parejas, junto con Lance Idol. Durante este periodo, tuvo un feudo con Johnny Smith, mejor conocido como The British Bulldog, que duró alrededor de un año. En 1989 ganó 2 veces más el campeonato peso medio y una vez el campeonato internacional en parejas, junto con Bill Wellington. El 4 de julio de 1989 sufriría una de sus primeras lesiones, ya que se lesionaría una rodilla en un accidente con Davey Boy Smith y Jason the Terrible. Posterior a que se recuperara, volvería a luchar en Japón en la empresa New Japan Pro Wrestling, pero ahora bajo el nombre de Pegasus Kid, donde usaría máscara como en la lucha libre mexicana. El 18 de agosto de 1990 llegaría la oportunidad más grande hasta ese momento de Chris, ya que se enfrentaría en una lucha contra Jushin Thunder Liger por el campeonato peso junior de New Japan Pro Wrestling. En este encuentro, Benoit se llevaría la victoria, siendo de los pocos extranjeros en conseguir este título, pero este campeonato lo perdería el 1 de noviembre de 1990 ante el mismo oponente Jushin Liger. Algo curioso sobre Benoit es que perdió la máscara de Pegasus Kid en 2 ocasiones, una en Japón ante Jushin Thunder Liger y otra en México ante Villano III. Tantas máscaras que ha conquistado realmente el Villano III a través del tiempo. Y solamente quisiera lucha tan emocionante, que lucha tan sensacional. Durante su paso en México derrotó a Villano III, ganándole el campeonato peso ligero de la UWA, logrando retener el campeonato por 560 días, antes de perderlo el 13 de septiembre de 1992 frente al mismo Villano III. En 1992
y 1993, Benoit continuó realizando apariciones para la New Japan. En esta empresa conocería a dos de sus grandes amigos, Chris Jericho y a su mejor amigo Eddie Guerrero, quien luchaba en Japón con el personaje de Black Tiger 2. Durante una lucha entre Chris y Eddie Guerrero, Benoit le conectó un enzuguri tan potente que dejó a Eddie noqueado. Chris de manera inmediata se preocupó por la salud de su contrincante. Desde ese momento, Chris y Eddie serían mejores amigos hasta la muerte de Eddie. Antes de continuar con este video, te agradecería mucho que te suscribieras y dejaras tu like si está siendo de tu agrado este contenido, para que YouTube le recomiende este video a más personas. Gracias por tu atención, continuemos. La primera aparición de Benoit en WCW sería el 16 de junio de 1992 en un torneo por los campeonatos mundiales en parejas de la NWA, formando equipo con Bill Wellington y siendo derrotado en la primera ronda por Brian Pillman y Jushin Liger. Tras esta lucha, Benoit regresaría a la compañía el 13 de enero de 1993, donde en el evento Clash of Champions 22 derrotaría a Brad Armstrong. Un mes después, en Super Brawl 3, fue derrotado por Too Cold Scorpion, y en Slamboree, un evento que se realizó el mes de mayo, Benoit junto a Bobby Eaton fueron derrotados por Scorpio y Marcus Bagwell. Como Benoit veía que no iba a ser un gran luchador en la WCW, llegaría a la marca extrema ECW, donde Paul Heyman veía todo el potencial que tenía, debutando el 26 de agosto en un torneo para coronar al primer campeón de la ECW, siendo eliminado en la primera ronda por Too Cold Scorpion. Protagonizó combates frente a numerosos oponentes, incluyendo a Taz, Sabu y Stevie Richards. Posteriormente, en November to Remember, protagonizó dos luchas, una frente a Sabu y otra frente a Too Cold Scorpion, derrotándolos a ambos. Lamentablemente, durante su primera lucha con Sabu, Benoit le provocó una grave lesión en el cuello, después de que Sabu no lograra caer bien de un movimiento aplicado por Benoit. En Holiday Hill, Benoit derrotó a Hack Myers y posteriormente en Double Tables derrotó a Al Snow. El 25 de febrero de 1995, en Return of the Funker, Benoit formó equipo con Dean Malenko y derrotó a Taz y a Sabu, ganando el campeonato en parejas de la ECW, el cual sería su primer campeonato en una empresa estadounidense. Sin embargo, solo 42 días después, el 7 de abril de 1995, en el evento Three-Way Dance, Benoit y Malenko fueron derrotados por Rocco Rock y Johnny Grunge, perdiendo los campeonatos en una lucha en la que también participaron Taz y Rick Steiner. Los meses posteriores, Benoit continuó formando equipo con Malenko, luchando también de forma individual hasta agosto de 1995, cuando abandonó la empresa para firmar con la WCW. Tuvo que irse de la ECW en agosto de 1995, luego de que su visa de trabajo expirara. Se suponía que Paul Heyman la renovaría, pero fracasó en el intento, haciendo que Benoit volviera a luchar en Japón por sus problemas con la visa antes de ser contratado por la WCW. Chris Benoit regresaría a la WCW en 1995, debutando el 16 de octubre, con un triunfo frente a Eddie Guerrero. El despegue de Benoit en la empresa comenzó en 1996, cuando fue reclutado por Ric Flair para formar parte del grupo de Four Horsemen en 1995, junto con Ric Flair, Arn Anderson y Ryan Pillman. Pero el momento más polémico de la carrera de Benoit en la WCW sería cuando entró en una rivalidad con Kevin Sullivan, quien era booker y creativo de la compañía, ya que la rivalidad de Benoit y Sullivan se basaba en que la esposa de Kevin, en ese entonces Nancy, le fue infiel con Benoit, con lo que iniciaría esta rivalidad. Para dar realismo a esto, la empresa los forzaba a tomar actitudes de pareja en público, como tomarse de las manos o compartir habitaciones de hotel. La relación televisiva de Benoit y Nancy se transformó en una relación real, fuera de la pantalla. Con el tiempo los dos se enamoraron. En un inicio Benoit fue un apoyo emocional para Nancy, ya que su relación con Sullivan iba de mal en peor, ya que la maltrataba físicamente y psicológicamente. Hay que destacar que Benoit incluso estaba casado en ese entonces, por lo que se separaría y le demostraría a Nancy que ella era el verdadero amor de su vida, lo que provocó una tensa relación entre Sullivan y Benoit. El feudo entre ambos se mantuvo a pesar de lo ocurrido, llegando a su fin en Bash in the Beach 1997, donde Benoit derrotó a Kevin Sullivan en un combate donde el perdedor tenía que retirarse de la lucha libre. En 1998 comenzaría una rivalidad con Booker T por el campeonato televisivo de WCW. Se enfrentaron en varios combates por el campeonato, donde Benoit
logró ganarlo en 2 ocasiones, perdiéndolo ambas veces frente a Booker T, durando ambos reinados tan solo un día. En marzo de 1999 se unió a Perry Saturn, con quien a los días logró ganar el campeonato en parejas de la WCW al derrotar a Barry Windham y Curt Hennig, mejor conocido como Mr. Perfect, en el evento Uncensored, perdiéndolo 15 días después frente a Rey Mysterio y Billy Kidman. A finales de 1999, Benoit comenzó a tener problemas con la directiva de la compañía, principalmente con Kevin Sullivan, quien no permitía que Benoit subiera a la parte alta de la cartelera, debido a la evidente discriminación hacia los luchadores de baja estatura, que no superaran los 6 pies de altura y no tuvieran una complexión musculosa. Se sabe que en esos años los principales luchadores eran los que tenían una altura arriba de 1.90. Claros ejemplos están Hulk Hogan o Kevin Nash, aunque se sabe que estos luchadores eran unos politiqueros en backstage, por lo que Benoit amenazó con dejar la WCW. En un intento por retenerlo, se le concedió una lucha por el campeonato mundial peso pesado de la WCW frente a Sid Vicious en el evento Soul It Out, la cual ganó, siendo el primer campeonato mundial en su carrera. Sin embargo, un día después dejaría el campeonato vacante y abandonaría la empresa junto con sus amigos Eddie Guerrero, Dean Malenko y Perry Saturn, quienes serían contratados por la WWE. En enero del año 2000 llegaría un grupo que venía a revolucionar la WWE, The Radicals. Chris Benoit, Dean Malenko, Perry Saturn y Eddie Guerrero harían su debut siendo parte del público en una lucha de Billy Gunn y Roadhouse. En medio de la lucha de DX, The Radicals atacarían a estos luchadores, siendo uno de los debuts más importantes del año 2000. Inicialmente salieron con Mick Foley, pero lo traicionarían para unirse con Vince McMahon, volviéndose todos heel. El 25 de febrero nacería su último hijo, Daniel Benoit. El primer combate oficial de Chris Benoit fue una lucha individual frente a Triple H, quien era el campeón de WWE en ese momento. La lucha la perdería Benoit. Tan solo 3 meses después, tras su debut, ganó el campeonato intercontinental, al derrotar a Kurt Angle y a Chris Jericho en WrestleMania 2000. En el año 2001, Benoit sufrió una grave lesión en su cuello, que lo obligó a recibir una cirugía y estar cerca de un año fuera para recuperarse tras un combate en King of the Ring, perdiéndose la historia del ángulo de la invasión. Regresaría hasta el Raw del 27 de mayo de 2002. Lo más destacable que hizo Benoit en este año sería ganar los campeonatos en parejas junto con Kurt Angle, pero siempre dando excelentes combates. A principios de 2003, Benoit inició una rivalidad contra Kurt Angle por el campeonato de la WWE, el cual los llevó a una lucha en Royal Rumble, la cual no ganó. Posiblemente el 2003 fue el peor año de Benoit, ya que la mayoría de sus luchas las perdía, pero todo esto desembocaría en uno de los mejores momentos en su vida, ya que ganaría el Royal Rumble del año 2004, después de eliminar a Big Show. Con esta oportunidad retaría al campeón mundial peso pesado de WWE, Triple H, para el evento estelar de WrestleMania 20, pero Shawn Michaels también entraría en la ecuación, por lo que el evento principal de WrestleMania 20 se convirtió en una triple amenaza. Luego de dar una excelente lucha, Benoit haría rendir a Triple H, con lo que se llevaría la victoria, coronándose como campeón mundial peso pesado, y para cerrar esa noche celebraría con su mejor amigo Eddie Guerrero, dándonos un momento nostálgico para la historia. El reinado de Benoit como campeón fue excelente, dando grandes luchas con diferentes oponentes. La última lucha como campeón de Benoit fue ante un joven Randy Orton en SummerSlam, que después de aplicarle un RKO se llevaría la victoria. El 13 de noviembre de 2005 llegaría el momento que marcaría la vida de Benoit, ya que su mejor amigo Eddie Guerrero fallecería debido a problemas cardíacos. Este sería un duro golpe en la vida de Benoit, pues Eddie no solo era su amigo, sino su hermano. Tú mismo lo puedes ver en este fragmento. A partir de aquí, las personas más cercanas a Benoit empezaron a decir que empezó a cambiar de manera drástica, ya que tras la muerte de su amigo, Benoit comenzó a escribir varias notas dirigidas a Eddie. Incluso hay una anécdota donde Benoit fue a la casa de la viuda de Eddie Guerrero, Vicky, para hablar con ella, y esta vio acostado a Benoit llorando sobre las cosas de Eddie, ya que sabía que ya no iba a ver a su mejor amigo. Incluso Chris Jericho, que era amigo de Benoit y Guerrero, dijo que Chris se volvió una persona más fría y que se alejó de todas las personas. Los posteriores años fueron muy buenos para Chris, ya que ganó indiferencia
diferentes ocasiones el campeonato de Estados Unidos. En el año 2007 se iría a la recién revivida ECW, donde iría en busca del campeonato de ECW. Benoit ganaría esta oportunidad después de ganar un torneo donde se enfrentaría en contra de CM Punk, donde nos dieron un momento legendario, el careo de Punk y Benoit. Realizó su última lucha televisada derrotando a Elijah Burke. Benoit se perdió un house show de la WWE en Vermont, Texas, lo cual llamó la atención de amigos cercanos, ya que Benoit siempre iba donde le tocaba luchar. Ese día Chris se contactó con los oficiales de la WWE y les dijo que no había podido asistir al evento debido a una emergencia familiar, ya que su esposa e hijo estaban sufriendo una intoxicación alimentaria, que incluso estaban vomitando sangre. Desde aquí todo parecía extraño. El 25 de junio de 2007, la policía entró a la residencia Benoit en Georgia, luego de que la WWE solicitara una orden de cateo, ya que notaron cosas extrañas, ya que Chris se perdió varios eventos el fin de semana, en los que se incluían el House Show de Texas el 23 de junio y el pago por evento Vengeance el domingo 24 de junio, donde no se presentó en la lucha contra CM Punk. Quien lo sustituyó esa noche sería John Morrison. Tristemente, cuando los oficiales entraron a la casa, descubrieron los cuerpos de Benoit, su esposa Nancy y su hijo menor de 7 años, Daniel, alrededor de las 14:30 horas. Debido al reciente descubrimiento de los cuerpos, no se dieron detalles adicionales de las causas de muerte por las autoridades. Esa misma noche, la WWE canceló su programa Raw y lo reemplazó con un tributo al fallecido luchador, en el que se le hacía un homenaje a toda su carrera. Al día siguiente se dieron a conocer las causas de la muerte de Benoit y su familia, siendo un doble homicidio y suicidio. Durante un periodo de 3 días, Benoit asesinó a su esposa e hijo antes de quitarse la vida. Su esposa estaba atada de manos y pies antes de que le quitaran la vida. Su hijo fue sofocado con Xanax y agua. Probablemente se encontraba inconsciente al momento de ser estrangulado por su propio padre. Luego Benoit se quitaría la vida ahorcándose con un cable de su máquina de pesas. Debido a esto, poco a poco, la WWE comenzó un proceso de distanciamiento con el luchador, retirando toda su mercancía y no volviéndolo a mencionar de nuevo. Ese mismo día, antes de que la programación habitual DCW tomara lugar, Vince McMahon dio un comunicado informando que el nombre de Benoit no sería mencionado nunca más. El 14 de julio de 2007 se realizaron los funerales de Nancy y Daniel. El 6 de agosto se realizó un funeral privado para Chris Benoit, en la que solo asistieron familiares y amigos. Los reportes toxicológicos fueron publicados el 17 de julio de 2007. Nancy tenía 3 drogas distintas en su sistema al momento de su fallecimiento: Xanax, hidrocodona e hidromorfona. Daniel dio positivo por Xanax en su sistema al momento de morir, lo cual lleva a creer que fue sedado antes de que le quitaran la vida. Benoit dio positivo por Xanax, hidrocodona y con altos niveles de testosterona en su sistema, posiblemente por el uso de esteroides. Tal vez no conozcas a Christopher Nowinski, pero es una parte importante para entender el caso de los Benoit, ya que fue un luchador de la WWE que sufrió múltiples contusiones cerebrales. Como ya no podía luchar, estudiaría neurología y se convirtió en un neurólogo respetado, por lo que, siendo un especialista en el tema y un ex luchador, se pondrá en contacto con el padre de Benoit, Michael, sugiriéndole que el daño cerebral producido en el cerebro de su hijo a lo largo de los años quizás haya sido una de las causas que conllevó a los asesinatos. Luego de varios estudios hechos por Julian Biles de la Universidad de Virginia del Oeste, se llegó a la conclusión que el cerebro de Benoit se parecía al de un paciente anciano de 85 años con Alzheimer. Se daría a conocer que Chris tenía CTI, que es la abreviatura de encefalopatía traumática crónica, que a grandes rasgos es una enfermedad que va matando a tu cerebro debido a varios golpes en la cabeza. Esta enfermedad es muy común en los jugadores de fútbol americano, ya que muchos de ellos mueren por esta enfermedad, ya sea en accidentes automovilísticos o quitándose la vida. Posiblemente el jugador más famoso que falleció por esta enfermedad fue Aaron Hernández, que igualmente se terminó quitando la vida. Aquí queda demostrado que Benoit sufrió muchas contusiones cerebrales a lo largo de su carrera.
ya que era muy común que recibiera silletazos en la cabeza, y también por usar demasiado su finisher, el Diving Headbutt. Esto fue un antes y después en el mundo de la lucha libre, ya que las grandes compañías de lucha libre serían más cuidadosos con el tema de esteroides y contusiones cerebrales. Tristemente, hemos llegado al final de este video. Espero haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes seguirme en X e Instagram para tener una mejor comunicación. También deja tu comentario para que me recomiendes algún tema que quieras que hable sobre él. Nos vemos en un siguiente video y que tengan una buena noche.